Continuamos con el área de matemática. Tercer grado de secundaria, docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema: notación científica. Cuaderno de trabajo, página 49 a la página 54. Pregunta número 1. La masa corporal de una persona es 76 kilogramos. Expresar la masa corporal en gramos usando notación científica. La masa de la persona es 76 kilogramos. Eso va a ser igual a 76 por 1 kilogramo, equivale a 1000 gramos. Eso va a ser igual 76 es lo mismo que decir 7,6 multiplicado por 10. ¿Por quién? 1000 es igual a 10 al cubo. Entonces vamos a tener ahí, sería 7,6 multiplicado por 10. Producto de bases iguales, escribo una sola base que vendría a ser 10 y voy a sumar los exponentes que vendría a ser 3 más 1 vendría a ser 4. Entonces la masa corporal de la persona vendría a ser igual a 7,6 por 10 a la 4 gramos. Entonces hablamos de la respuesta de la letra A. Vamos a la pregunta número 2. La Vía Láctea es aproximadamente 3,3 por 10 a la 34 veces el volumen del Sol. ¿Cuántas veces el volumen del Sol equivale a 7 galaxias similares a la Vía Láctea? Entonces, trabajamos. Acá tenemos 7 galaxias que se va a multiplicar por ¿quién? Por 3,3 por 10 elevado a la 34. Y eso va a ser igual 7 por 3,3 sería 23,1 por 10 a la 34. Eso va a ser igual. La coma va a correr una cifra al lado izquierdo. Entonces estaría hablando de 2,31 multiplicado por 10. Como la coma está corriendo una cifra a la izquierda, al exponente de 10 se le va a sumar 1. Como acá es 34 más 1 sería 35. Entonces estamos hablando de la respuesta que vendría a ser la letra B. Vamos a la pregunta número 3. La masa del Sol es aproximadamente 330,000 veces la masa de la Tierra. Si la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, ¿cuál sería la masa aproximada del Sol? Entonces nos están pidiendo la masa aproximada del Sol. Entonces trabajamos acá. 330,000 multiplicado por ¿quién? Por la masa de la Tierra, que vale 6 por 10 a la 24. Ahí está. Entonces vamos a tener acá, sería 6 multiplicado por 33. Estamos hablando de 198 por 10 a la 4. ¿Por qué 10 a la 4? Porque acá tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces sería 10 a la 4 por 10 a la 24. Ahí vamos a tener, sería 198 es lo mismo que decir 1,98 por 10 al cuadrado por 10 a la 4 por 10 a la 24. Entonces sería 1,98 por producto de bases iguales. Escribo una sola base y voy a sumar los exponentes. 24 más 4 sería 28, más 2 sería 30.
Entonces, estamos hablando de la respuesta que vendría a ser la letra C. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos están pidiendo expresa la distancia hasta Andrómeda en centímetros y en notación científica. Nos están pidiendo convertir este número de acá en centímetros y expresarlo en una notación científica. Entonces lo que vamos a tener, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, al número que está ahí, lo vamos a llevar a centímetros. 1 kilómetro en centímetros sería 100.000 centímetros. Entonces, ahí vamos a tener, sería 95 por 10 elevado a la 23. ¿Por qué elevado a la 23? Porque vamos a tener 23 ceros. A ver, voy a contar los grupos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, 21. Más estos dos ceros sería 23. Ahí está. Entonces, 95 es lo mismo que decir 9,5 multiplicado por 10. Y eso multiplicado por 10 a la 23. Entonces sería 9,5 por 10 elevado a la 24 centímetros. Vamos a la pregunta número 5. La superficie terrestre ocupa un total de 135 millones de kilómetros cuadrados. Si en cada metro cuadrado hubiera 70 plantas de diente de león, expresa en notación científica la cantidad de plantas de diente de león que cubrirán la superficie terrestre. Entonces, vamos a trabajar acá. Nos están hablando, la superficie terrestre ocupa un total de 135 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, acá está, 135 millones de kilómetros cuadrados. Si en cada metro cuadrado hubiera 70 plantas en cada metro cuadrado, entonces, a ver, 135 millones por 1 kilómetro cuadrado equivale a 10 elevado a la 6 metros cuadrados. Es decir, a 1 millón de metros cuadrados. ¿Ya? 1 kilómetro cuadrado es igual a 10 elevado a la 6 metros cuadrados. Entonces, ahí vamos a tener, sería 135 multiplicado por ¿quién? Por 10 elevado a la ¿cuánto? A la 12. ¿Por qué a la 12? Porque acá es 6. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Como tengo 6, le voy a sumar 6 al exponente. Vendría a ser 12. Por, en un metro cuadrado, me dice, si en cada metro cuadrado hubiera 70 plantas, entonces en este metro cuadrado van a haber 70 plantas. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar 7 por 135. Sería 945 por 10 a la 12 por 10. Este número es 7 por 10. 7 está pasando a multiplicar a 135. Entonces sería 7 por 135, 945 por 10 a la 12 por 10. Entonces, ahí vamos a tener 945 es lo mismo que decir 9,45 por 10 al cuadrado. ¿Por qué? Como este número es una expresión entera, la coma se encuentra acá, va a correr dos cifras a la izquierda, entonces como corre dos cifras a la izquierda, se multiplica por 10 y ese 10 va a tener un exponente de acuerdo a la cantidad de cifras que va a correr
al lado izquierdo. Entonces sería 945 es igual a 9,45 por 10 al cuadrado, porque la coma corrió dos cifras a la izquierda, por 10 elevado a la 12 por 10 elevado a la 1 sería 10 elevado a la 13. Producto de bases iguales, escribo una sola base y voy a sumar los exponentes. 12 más 1 sería 13. Entonces acá vamos a tener 9,45 por producto de bases iguales sería 10 elevado a la 15. Entonces estamos hablando de la respuesta de la letra D. Vamos a la pregunta número 6. Aproximadamente el 70% de la superficie de nuestro planeta es agua y hay alrededor de 1.386 millones de kilómetros cuadrados de esta. Escribe en notación científica qué superficie en kilómetros cuadrados no es agua. Entonces, el 70% equivale, dice, ¿a cuánto? A 1.386 millones de kilómetros cuadrados. Y el 30% para el 100%, si ya tengo el 70, para 100 me falta ¿cuánto? 30. Eso equivale ¿a quién? A X. A X kilómetros cuadrados. Entonces, regla de 3 simple, X es igual ¿a quién? A 30 multiplicado por ¿quién? Por 1.386 millones. Y eso de ahí dividido entre ¿quién? Entre 70. Ahí vamos a tener, sería, simplifico acá un 0 en el denominador y un 0 en el numerador. Voy a multiplicar 3 por 1.386. ¿Cuánto sería? 4.158. Y le agregamos los 6 ceros, que ahí está. ¿Sobre quién? Sobre 7. Ahí vamos a tener, sería 4.158 entre 7. Me va a quedar 594. ¿Por quién? Por 10 elevado a la 6. ¿Por qué? Porque acá tengo 6 ceros. Ahí está. Entonces, ahí vamos a tener, sería 594. Es lo mismo que decir 5,94 por 10 al cuadrado. Y eso de ahí sería igual a ¿quién? 5,94 por 10. Producto de bases iguales. Escribo una sola base y sumamos los exponentes. Sería 10 elevado a la 8. Entonces, estamos hablando de la respuesta que vendría a ser la letra C. Pregunta número 7. De acuerdo a la información planteada, identifica el límite mínimo de resolución de un microscopio con el que se observa un cabello humano en nanómetros. Nos están diciendo, de acuerdo a la información planteada, identifica el límite mínimo de resolución de un microscopio con el que se observa un cabello humano en nanómetros. Entonces, a ver, vamos al gráfico. El cabello humano, acá está el pelo. Entonces, ¿cuánto sería? 100 micrómetros. Entonces, trabajamos en esta parte de acá. Como me están pidiendo en nanómetros, entonces trabajamos. Un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Entonces trabajamos 100 micrómetros es igual ¿a quién? 10 al cuadrado. ¿Por qué 10 al cuadrado? Este 100 es lo mismo que 10 al cuadrado. Por
un micrómetro es igual a ¿quién? 10 elevado a la menos 6 metros. Entonces, ahí vamos a tener, sería 10 al cuadrado por 10 a la menos 6 por un metro. Como me están pidiendo en nanómetros, entonces un metro en nanómetro vendría a ser, si te das cuenta acá, 10 a la menos 9 se encuentra en el segundo miembro. Lo voy a pasar al primer miembro. Y si pasa al primer miembro, va a pasar con exponente positivo. Es decir, estoy hablando que un metro va a ser igual a 10 elevado a la 9 nanómetros. Entonces sería, un metro es igual 10 a la 9 nanómetros. Ahí está. Entonces sería acá 1 por producto de bases iguales. Escribo la base que vendría a ser 10 y vamos a sumar los exponentes. Sería 9 más 2 sería 11. Menos 6 sería 5. Entonces, eso vendría a ser la respuesta. En la pregunta 8, el ojo humano, sin hacer ningún esfuerzo, puede observar objetos del tamaño de una abeja. Y con el microscopio se pueden observar objetos del espesor de un pelo. Determina la diferencia que hay entre ambos límites de resolución y exprésala en micrómetros. Entonces, trabajamos acá. Un micrómetro vendría a ser igual a ¿quién? 10 elevado a la menos 6 metros. Entonces, trabajamos. El ojo humano, sin hacer ningún esfuerzo, puede observar objetos del tamaño de una abeja. Acá está la abejita. Entonces, estamos hablando de 1 centímetro. ¿Ya? Y con el microscopio se pueden observar objetos del espesor de un pelo. De un pelo, ¿cuánto sería? 100 micrómetros. Ahí está. Entonces vamos a trabajar con la abejita de 1 centímetro y con el pelo de 100 micrómetros. Entonces nos están pidiendo expresarlo en micrómetros. Entonces este 100 ya está en micrómetros, no hay ningún problema, solamente vamos a trabajar acá con 1 centímetro. Entonces 1 centímetro es igual a 10 elevado a la menos 2 metros. Entonces voy a tener acá, eso va a ser igual 10 a la menos 2 por 1 metro. En micrómetros, a ver, vamos acá. El 10 a la menos 6, como está en el segundo miembro, va a pasar al primer miembro. Como tiene exponente negativo, pasaría con exponente positivo. Estoy hablando que 1 metro va a ser igual a ¿quién? A 10 elevado a la 6 micrómetros. Entonces, 1 metro va a ser igual a ¿quién? 10 elevado a la 6 micrómetros. Y ahí trabajamos, sería producto de bases iguales, sería 10. A ver, con los exponentes, 6 menos 2 sería 4. Y eso vendría a ser igual a ¿quién? A 10.000 micrómetros. Entonces, lo que nos piden es la diferencia, ¿no? 10.000 micrómetros menos 100 micrómetros. Eso va a ser igual a 9.900 micrómetros. Y eso me están pidiendo en notación científica. Entonces, la respuesta vendría a ser, como es un número entero, la coma se encuentra acá. Va a correr 3 cifras a la izquierda. Entonces sería, como va a correr 3 cifras a la izquierda, sería 9
0,9 por 10 elevado al exponente 3. ¿Por qué el exponente 3? Porque la coma está corriendo hacia el lado izquierdo, ¿ya? Ahí está. Eso sería la respuesta. Entonces, estamos hablando, la respuesta sería la letra A. Vamos a la pregunta número 9. Si un niño pesa 40 kilogramos, su cuerpo contiene aproximadamente 3 litros de sangre, que es lo mismo que 3 millones de milímetros cúbicos. Pregunta, ¿cuál es el número total de glóbulos rojos? Nos están pidiendo encontrar el número total de glóbulos rojos. Entonces, trabajamos. Acá vamos a tener 3 millones de milímetros cúbicos. Pero acá me dicen, un milímetro cúbico contiene 5 millones de estos corpúsculos. Es decir, entonces vamos a tener acá, eso va a ser igual 3 millones por un milímetro cúbico, me dice que equivale a ¿cuánto? A 5 millones. Entonces sería por 5 millones. Entonces multiplicamos acá 5 por 3 sería 15 por 10 elevado a la 12. ¿Por qué a la 12? Porque vamos a tener 12 ceros. Grupos de 3, acá hay un grupo de 3, otro grupo de 3, otro grupo de 3 y otro grupo de 3. Entonces hay 4 grupos de 3. 4 por 3 sería 12. Entonces sería 5 por 3, 15 por 10 elevado a la 12. ¿Por qué? Porque hay 12 ceros. Entonces ahí vamos a tener, sería 15 es lo mismo que decir 1,5 por 10 multiplicado por 10 a la 12. Entonces ahí vendría a ser igual 1,5 por producto de bases iguales. Escribo la base que es 10 y voy a sumar los exponentes. Sería 12 más 1 sería 13. Entonces estamos hablando de la respuesta de la letra A. Pregunta 10. Si los glóbulos rojos que hay en 3 litros de sangre se dispusieran en línea recta, uno junto al otro, ¿qué longitud se obtendría en centímetros? La cantidad de glóbulos rojos que hay, ya sabemos que vendría a ser 1,5 por 10 a la 13. Entonces, vamos a trabajar acá. La cantidad de glóbulos rojos, 1,5 por 10 a la 13. Y el diámetro de cada glóbulo rojo vendría a ser 0,007 milímetros. Entonces vamos a tener acá, como me están pidiendo en centímetros, un milímetro es igual a 0,1 centímetros. Y eso va a ser igual a 1 por 10 a la menos 1 centímetros. Reemplazamos, entonces sería 1,5 por 10 a la 13 por 0,007 es lo mismo que decir 7 por 10 elevado a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque de la coma a la derecha hay 3 cifras. Ahí está. Por un milímetro en centímetro vendría a ser igual a ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 1 centímetros. Ahí está. Entonces, trabajamos acá, sería 1 por 7 vendría a ser 7. Y 7 por 1,5 sería 10,5 por producto de bases iguales. Entonces, tendría acá, la base es 10. Entonces, sería 13 menos 3. Sería 10 y 10 menos 1 vendría a ser 9.
Entonces, ahí voy a tener, sería 10,5 es lo mismo que decir 1,05 por 10 a la 9. Y eso sería 1,05 por producto de bases iguales. Escribo una sola base y sumamos los exponentes. 9 más 1 sería 10. Ahí está.